nos siga ayudando. Vamos a orar por la iglesia de Roquetas. Vamos a dar gracias a Dios en esta tarde porque podemos decir, aleluya, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Después de todas estas semanas, aleluya, vamos a estar el próximo miércoles 13, gloria al Señor, en la iglesia. Amén, una vez más, así que vamos a orar, que Dios bendiga la iglesia local de aquí de Roquetas de Mar, que Dios la guarde, cada una de las iglesias en España, que el Señor las cuide, pastores, sus familias, amén, cada congregación, y por España, por un avivamiento histórico, por un avivamiento, aleluya, por una obra de Dios sobrenatural, que Dios traiga mucha, amén, gracia y favor y salvación a España, aleluya, ese es nuestro clamor en esta tarde, y vamos a orar, que Dios bendiga España, a sus gobernantes, aleluya, y traiga una cosecha grande de almas. Vamos a orar por el compañerismo en todo el mundo, especialmente el compañerismo mexicano, a mi pastor José Luis Gagiola, la Iglesia Madre en Nogales, México, que Dios la bendiga grandemente, también cada uno de los líderes, que Dios los guarde, las iglesias. Vamos a orar por el pastor Wyman Mitchell, amén, la iglesia en Prescott, pastor Greg Mitchell, amén, y que Dios siga bendiciendo a nuestros líderes aquí en Europa, amén, oramos por el pastor Nondo Escaitema, la iglesia en Sola, aleluya, y cada uno de los líderes aquí en Europa, que Dios los bendiga también grandemente. Vamos a orar, aleluya, por cada uno de los hermanos que están de alguna manera, amén, luchando cada día, los nuevos conversos, que Dios los afirme, los establezca en la casa de Dios en esta tarde. Vamos a orar por Reme, amén, una vez más la ponemos en oración, a su hija Tania allá en Barcelona, que Dios haga un milagro de salvación. Vamos a orar por finanzas, que Dios supla, que abra, amén, una ventana grande, abundante de bendición para la iglesia y podamos tener recursos para ir adelante, gloria al Señor. Vamos a orar, amén, por Lidia Alvarenga, es la madre de nuestra hermana Marisa allá en Argentina, que Dios la cuide, la guarde y la proteja de toda sanidad, ha estado un poco enferma, vamos a orar por ella, que Dios la cuide, la guarde, gloria al Señor, por nuestra hermana Olga, también Isabela allá en Holanda, que Dios la guarde, la proteja, por nuestro hermano Jaime allá en Madrid, y por nuestro hermano Julio Díaz, amén, que Dios lo guarde, que le dé una sanidad total, completa en su cuerpo, gloria al Señor. También por Miriam, que Dios la guarde, la restablezca, y por José Mane, hijo, que Dios cuide, amén, a Josecito, y que Dios ponga su mano en él. Nos han pedido oración nuevamente por Usaí Embalo en Guinea-Bissau, también para salvación, liberación y problemas familiares para Carlota Calocane, Verónica Jaime Calocane, Bruno Manuel Lavaredas, por Isa Yancati, Iñima Taki, amén, salvación también para Mariana Sengor allá en Senegal, gloria al Señor. Vamos a orar por esas necesidades, por Rafael Cortés, un milagro de sanidad allá en Almería, allí en el barrio de Pescaderías, donde él vive, gloria al Señor. Vamos a orar a Dios en esta tarde por todas estas necesidades, por la palabra de Dios que vamos a recibir por ti, si tú estás en este lugar, en este momento, mirándonos, escuchándonos, la oración de fe, aleluya, mueve montañas, la oración que confía en las promesas de Dios, hace milagros, porque es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Dice Hebreos, amén, creemos por fe, amén, que las cosas creadas, lo que hoy vemos fue hecho por la palabra de Dios, amén, de lo que no era. Es decir, un día no existía nada, pero Dios habló y las cosas fueron hechas. Confiamos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios que son eternas. Yo te animo, ayúdanos a orar, ora con nosotros y vamos a creer por milagros en esta tarde y que Dios nos dé una vez más su gracia y su favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor. Podemos decir con toda confianza, Ebenezer, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has guardado todas estas semanas, Dios, has guardado a tus santos, a tu pueblo. Oro una vez más por tu bendición, guarda la iglesia, cúbrela. Oro por España, oro por la ciudad
ciudades, Dios, oro por las iglesias, oro por un avivamiento histórico, majestuoso, glorioso, gente volviendo su corazón a ti, Padre, y oro por el poder de tu Espíritu en toda necesidad mencionada desde este lugar. En el nombre de Jesucristo recibe honor y gloria, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Hay esa confianza en el corazón nuestro de que el Señor escucha la oración. El apóstol Juan dice, tenemos la confianza de que si pedimos, Él nos oye porque pedimos conforme a su voluntad. Y eso es lo más tremendo. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero compartirte anuncios importantes. Gloria al Señor. Cada mañana, de lunes a sábado, volvemos una vez más, estamos abriendo la iglesia para la oración, aleluya, de las 6 de la mañana a las 8, a los que quieran orar en las mañanas en el local de la iglesia, cada mañana de 6 a 8 de la mañana está abierta la iglesia para oración, aleluya, una vez más, amén, volvemos, retomamos este reto, amén, de estar orando cada mañana. Recuerda, el próximo miércoles comenzamos, gloria al Señor, el próximo miércoles a hacer cultos en la iglesia, reuniones en la iglesia, y pues hay algunas limitaciones por el estado de alarma que estamos viviendo aquí en España. El estado de alarma nos dice que los lugares de culto pueden ser abiertos a una tercera parte de su capacidad de aforo, así que yo quiero animarte, amén. Hemos organizado las sillas en la iglesia de tal manera que tenemos una capacidad para 19 lugares reservados, 19 lugares. Ya hay algunos que han confirmado su asistencia para el miércoles. Si tú quieres ir a la iglesia el miércoles, es muy poco el límite que tenemos, 19 solamente lugares. Estoy exceptuando a los sugieres y a los músicos. A ellos no los cuento, pero solamente 19 lugares. Aleluya, recuerda, nuestro local es pequeño, tenemos una capacidad para 75 sillas, gloria al Señor, aleluya, y tenemos 75, 80 sillas, amén, en nuestro aforo normal, pero estamos a la tercera parte. Así que yo quiero animar a los que puedan acompañarnos el miércoles. ¿Cuáles son las medidas que estamos tomando? Bueno, las medidas que estamos tomando es que tienes que llegar, amén, con tiempo, es decir, necesitas llegar, si comenzamos a las 19:30, la iglesia la vamos a abrir a las 18:30 horas, una hora antes abrimos para oración, aleluya, así que si tú llegas temprano será mejor. Se nos pide que no haya acumulación de gente a la entrada, aglomeración de gente, así que para que vayan entrando uno por uno, se les va a aplicar, amén, en sus manos el gel, amén, antibacterial para matar las bacterias y los bichos, así que a eso es a la entrada. Un requisito importante, si tú vas a la iglesia, llévate la mascarilla, amén, que tienes o que usas. Si no tienes mascarilla, vamos a tener mascarillas en la iglesia, aleluya, para los que no tienen al llegar, pero si tienes, llévala para que nos ayudes llevando tu propia mascarilla. Si no tienes mascarilla, vamos a contar con mascarillas ahí en la iglesia. ¿Por qué? Porque durante la reunión, amén, de iglesia se nos pide que los que están sentados, se nos aconseja, se nos recomienda que todos estén portando su mascarilla, aleluya, así que es importante eso, amén, y la entrada es en orden, la salida va a ser en orden, aleluya, y pues no va a haber, no vamos a poder saludarnos de mano, ni de beso, ni nada. Vamos a guardar durante este tiempo lo que es la distancia, amén, recomendada por cuestiones de higiene y por cuestiones de la pandemia que hemos vivido aquí en España. Así que a los que me están escuchando, amén, tienes que ir con ese entendimiento, amén, tienes que ser ordenado, tienes que ser puntual, tienes que entrar con orden, aplicarte el gel, vamos a estar aplicando el gel ahí en la entrada, y lo mismo, amén, te vas a sentar en el lugar asignado, y amén, si no tienes mascarilla, ahí se te va a proveer de mascarilla, y aleluya también,
para que si tienes, llévala, va a ser de mucha ayuda, gloria al Señor, aleluya. No vamos a, por la normativa, no se permiten a niños de 10 años para abajo. De 11 en adelante sí pueden estar en el culto. Niños de 10 para abajo no, de 11 para arriba sí pueden estar en el culto. Mayores de 65 años tampoco, gloria al Señor. Son la normativa que estamos teniendo, así que es aconsejable, amén, por ahora esperar mientras cambiamos a la siguiente fase y mientras esa situación cambia. Así que esas son las cosas principales, gloria al Señor. Si vamos a marcar en lo que es la acera de la iglesia de la entrada, para cuando tengamos una acumulación de gente a la entrada, vamos a estar marcando a un distanciamiento de 1 metro de distancia, unas marcas para que se vayan haciendo una fila, una cola para entrar a la iglesia en orden. Eso es muy importante cuidarlo y lo vamos a hacer. Aleluya. Y otra cosa, el próximo domingo vamos a tener 2 cultos por la mañana. 2 cultos por la mañana. Es decir, el próximo domingo vamos a tener 2 grupos. La intención de estos 2 cultos es que haya la misma oportunidad para 20 y luego 20, o 19 y 19. Es decir, el primer culto se va a llevar a cabo a las 10:30 de la mañana. Necesitas reservar. El siguiente culto va a ser a las 11:45 o 12 menos cuarto. Va a ser el segundo culto. Va a ser el mismo culto pero doble. Es decir, es para un grupo que entre a las 10:30 y el segundo grupo a las 11:45. Necesitas hacer reserva. Ya algunos me han dicho, yo en el segundo, porque se llega más tarde y duermen quizás más, pero bueno, aleluya, al que madruga Dios lo ayuda, gloria al Señor, dice un refrán, aleluya, así que de cualquier manera, lo que te sea mejor para ti, anótate, haz tu reserva para los cultos, sea del miércoles, domingo por la mañana, al primero o al segundo, y domingo por la tarde, aleluya. Amén. Esas 2 semanas el foro es a la tercera parte, es decir, 19, amén, plazas que se pueden reservar. Si tú puedes ir, necesitas enviar una confirmación a Lupita o a mí para, amén, confirmar tu asistencia. Lupita es la que va llevando el registro, así que es importante que se lo haga saber a ella o me lo haga saber a mí. Aleluya. Así que eso es para esta nueva etapa, que volvemos a la iglesia el próximo miércoles, gloria al Señor, aleluya, toda la iglesia mente invitada, solo que hay 19 plazas reservadas que se tienen que reservar con antelación, gloria al Señor, aleluya. El próximo viernes tenemos discipulado para hombres, aleluya, una vez más, y vamos a tener también el próximo sábado a las 19 horas igualmente el estudio bíblico que estábamos teniendo los domingos a las 10 de la mañana, lo hemos movido al sábado a las 7 de la tarde, 19 horas. Tenemos el estudio de Biblia, vamos a continuar a través de la aplicación Zoom, aleluya, amén. Yo quiero animar a todos, tanto a los hombres como al estudio bíblico, va a ser a través de la aplicación Zoom, aleluya, para seguir. Porque mientras está el estado de alarma no podemos tener muchas actividades en la iglesia, también está limitado el número de actividades y pues vamos a ir en ese plan, gloria al Señor, amén. Así que es importante, durante la semana voy a estar enviando la información, enviando más anuncios, gloria al Señor, a la iglesia de Roquetas. Bueno, son todos los anuncios, vamos a ir amén, a recordarte diezmos, ofrendas, promesas, gloria al Señor. Una vez más, diezmos, ofrendas, promesas, aleluya. Es parte de la vida cristiana, es parte del plan de Dios, traer diezmos, traer ofrendas, y somos parte de la obra de Dios, aleluya. No somos financiados, amén, de nada, no tenemos subvenciones, amén. La iglesia, nosotros creemos en el principio indigenista. Un día llega un pastor a un lugar, comienza a predicar, se empieza a salvar gente, se va estableciendo una iglesia, una estructura de iglesia. Esa iglesia que un día no existía comienza a crecer, a ser discípulos,
amén, comienza a desarrollar ministerios, y esa propia iglesia que a lo mejor un día estaba recibiendo ayuda de la iglesia que la envió, la iglesia madre que la plantó allí, de repente se suelta y ya no necesita, amén, depender de la iglesia porque se autosostiene, se soporta a sí misma financieramente, amén, y esa es una de las cosas maravillosas, que una iglesia cumpla con este principio indigenista de autosostenerse. Después viene la autopropagación, primero el autogobierno, la iglesia establece ancianos, la iglesia establece hombres de Dios en la congregación, y luego viene la autopropagación. La propia iglesia, que un día no existía, ahora se convierte en un lugar de evangelismo o en un lugar de evangelización. Los discípulos agarran la visión y son enviados a predicar el evangelio a otros lugares. Así es como funciona el reino de Dios. Y en todo eso, lo que hace la diferencia no es de que la iglesia, amén, haga negocios, venda hamburguesas, venda tortilla de patata, o venda aceite, o venda esto. No, es la generosidad, la liberalidad. Ese es el patrón que leemos en el libro de los Hechos, y ese es el patrón que ha hecho que la obra de Dios haya crecido tan tremendamente en el compañerismo a través del mundo. Amén. Más de 2.600 iglesias en el mundo, más de 130 naciones. Es increíble la obra de Dios, y Dios sigue haciendo una obra gloriosa. Yo nunca me imaginé estar en España. Yo nunca me imaginé, amén. Recuerdo que hace 19 años, en marzo de 2001, tuve la oportunidad de venir a predicar cuando pastoreaba en Agua Prieta, y algo Dios comenzó a preparar en mi corazón desde entonces, y llegó el tiempo, y mira, el tiempo y el Señor se han hecho cargo de traernos a este lugar. Pero hubo una iglesia que nos apoyó, la iglesia de Nogales. Hubo un pastor, mi pastor, que me dio esa oportunidad, la iglesia que nos envió, y esa es la bendición. Por eso creemos en el poder de la generosidad, de la liberalidad, diezmos, ofrendas y promesas para llevar adelante el reino de Dios. Así que yo te animo. El número de cuenta tú lo tienes, si no lo tienes pídemelo, está en Facebook, está en la lista de difusión de WhatsApp para toda la iglesia, y tenemos esa información ahí, es muy importante, gloria al Señor, aleluya. Bueno, pues son todos los anuncios en esta tarde. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Si tú estás con nosotros, amén, abre tu Biblia, libro de Esdras, capítulo 7. Vamos a leer versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo 10. Quiero hablarte de dar la palabra de Dios, porque cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos en esta tarde, amén, de extender el reino de Dios, estamos hablando en esta tarde de que hay un mover de la palabra de Dios en esta tarde, aleluya. A través de los años, yo te puedo dar testimonio de mi propia experiencia. Yo llegué a Cristo siendo un joven y yo no conocía nada de la palabra de Dios. Y yo recuerdo, amén, que me establecí en la iglesia, amén, de Ciudad Obregón, Sonora, México. Ahí me establecí, ahí comencé a ir a los cultos, a los servicios. Al principio no era mi plan era simplemente estar un tiempo y luego regresarme a Tijuana, México con mis padres, pero en ese tiempo Dios comenzó a hacer un trabajo en mi vida. Me involucré en evangelismo, me involucré en el teatro, me involucré en la limpieza de la iglesia, en las actividades, avivamientos, cosas que hacía, amén, y Dios empezó a traer un entendimiento. De repente mi vida se convierte, amén, en una bendición. Dios me impulsó a predicar, amén, en los autobuses, en los buses de la ciudad, en las plazas. No solamente cuando iba con otros hermanos, pero también, amén, yo solo empecé a predicar, empecé a pararme en las esquinas, a testificar, a compartir el evangelio. Fue algo maravilloso. Yo te puedo decir con toda honestidad, yo me forjé en las calles predicando, me forjé allí, amén, trabajando de esta manera. Dios hizo esa obra en mi vida. Pero lo que te quiero decir con esto es que es el testimonio de hombres
que un día eran muy pecadores o eran simplemente gente perdida y que se han convertido ahora en predicadores. A través de los años como pastor he conocido testimonios, historias increíbles. Es la historia de muchos hombres en el compañerismo, es la historia de muchos hombres en la historia de la iglesia, amén, que un día eran pecadores y se convirtieron en una bendición. Y de eso quiero predicarte en esta tarde, amén, acerca de dar la palabra a otros. Dice Esdras capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, y que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores y porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Vamos en esta tarde, amén, a abrir el corazón. Sabes, esta mañana yo te predicaba de la adoración verdadera. Y yo te hablaba, amén, de la obra que Dios hizo en una mujer, en la mujer samaritana. Y la intención de este sermón era traer un entendimiento que la obra de salvación se inicia en el corazón. Cuando nuestros ojos son abiertos, la obra de revelación que Dios hace en nuestras vidas, que se conecta en la fe en Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí cuando una persona abre sus ojos a esta realidad, algo poderoso comienza a suceder. Pero esto viene por causa de una obra que la palabra de Dios ha hecho. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, Jesús va a esta mujer samaritana en Juan 4 y le habla la palabra de Dios, y esta mujer puede creer que Jesús es el Mesías. De la misma manera está funcionando hasta el día de hoy. Por eso Jesús profetiza a los judíos en Juan 12:32 y dice: si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo resucito de los muertos, yo los voy a traer hacia mí. ¿Por qué? Porque la obra de salvación, la palabra de Dios siempre nos lleva a Jesucristo. Porque es la obra que el Señor hace en el corazón para producir el arrepentimiento. Si la gente no escucha la palabra de Dios, jamás se va a arrepentir. Pero cuando ellos oyen la palabra de Dios, amén, hay una obra que se lleva a cabo en ellos. En Oseas 2:14, el Señor habla una obra que Él va a realizar y dice: he aquí que yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esa es la obra de convicción que hace el Espíritu Santo. Amén, nos atrae a Él, usa la palabra, usa, amén, la Escritura y empieza a hablarnos al corazón. Nuestros ojos empiezan a ser abiertos. No sabemos cómo sucede esto, pero hay una obra sobrenatural de Dios. Y déjame decirte, Dios quiere hacer una obra similar en mucha gente. Y yo quiero en esta tarde mirar el ejemplo de Esdras y el ejemplo de Nehemías. Son dos hombres, aunque he leído solo Esdras, pero voy a usar a este hombre junto con Nehemías, un contemporáneo suyo, amén, para enseñarte la obra que Dios quiere hacer.
que hizo en ellos y que quiere hacer en ti y en mí. Porque estos dos hombres vienen a representar, amén, de una obra que Dios hizo en aquel entonces y quiere hacer en este entonces a través de su palabra, a través de dar la palabra a otros, a través de compartir la palabra a otros, y que por la palabra de Dios la fe en ellos sea plantada y la fe produzca salvación. Porque todo el punto es la salvación. Esa es la enseñanza que te quiero traer. Así que quiero hablarte primeramente de Esdras. Esdras es el restaurador de la casa de Dios. Esdras, dice el texto, amén, que era un hombre que vivía en Babilonia. Es el tiempo de la cautividad. Llegó el tiempo, amén, donde los judíos tenían que regresar a Jerusalén. 70 años de cautiverio que Dios profetizó por el profeta Jeremías, que habían de cumplirse 70 años de esclavitud, de cautividad por causa de su pecado. Y Dios está llamando, amén, a este hombre Esdras. Lo tremendo es que Esdras se convierte en un líder espiritual, en un líder que Dios necesita, en un líder que Dios quiere usar para llevar adelante su propósito. Y quiero hablarte de él porque es la imagen del restaurador de la casa de Dios por unas cosas que sobresalen, resaltan en él, y que Dios quiere traernos esta enseñanza a nosotros. Estamos aquí en este tiempo, déjame decirte, para edificar la casa de Dios. La casa de Dios. A mí me llama mucho la atención que Dios nos haya salvado para este tiempo. Y la casa de Dios, tienes que comprender, no es paredes de piedra, de ladrillo, no es en esta tarde muros de concreto, de hormigón, no es en esta tarde columnas, no, es hombres y mujeres que han nacido de nuevo, aleluya, hombres y mujeres que han creído en el mensaje del Evangelio de Jesús, hombres y mujeres que ahora son parte de la casa de Dios. Y es aquí, en la restauración de la casa de Dios, que entra el papel que juega Esdras. Es aquí donde la figura y la labor de Esdras, amén, entra en la escena. Nuestro texto dice que él es llamado, amén, o el libro de Esdras nos enseña que él es llamado para llevar a los cautivos, amén, de los hijos de Judá, llevarlos de regreso a Jerusalén. Mira lo que dice Esdras en el capítulo 1, versículo 1 y 2, porque así comienza la historia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios comienza a moverse. El Espíritu de Dios despierta el espíritu de gente en su pueblo y despierta el espíritu de un rey pagano llamado Ciro, rey de Persia. Y todo el enfoque que tú y yo podemos leer aquí es su casa, la casa de Dios. Es el lugar de adoración, es el lugar donde la gloria de Dios desciende, es el lugar donde Dios habla a los hombres, es el lugar que Dios diseñó para tener esa comunión íntima con su gente, con su pueblo. Y en medio de esto, Dios, amén, tiene este propósito para Esdras.
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de Esdras? Reedificar la casa de Dios. En el capítulo 7 de Esdras, versículo 19 y 20, el mismo rey le dice: los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. No solamente es Ciro, rey de Persia, ahora es Artajerjes. Ahora es este hombre, el cual Dios está despertando y usando. Y aquí vemos a un hombre, Esdras, que es tomado para reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y me llama mucho la atención esto, porque es un hombre que Esdras haya favor delante de Dios y delante de los hombres. ¡Qué importante! Y esta es una obra sobrenatural. ¡Qué importante es que tengamos favor delante de Dios y delante de los hombres! Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo hace, o lo inclina, mejor dicho. A todo lo que quiere lo inclina. Es decir, el corazón del rey está en las manos de Dios y Dios lo inclina donde Él quiere. Dios quiere que sus hombres, su gente, tengan favor delante de Él y delante de los hombres. Esto es lo que sobresale en Esdras. Yo lo he vivido en carne propia. Cuando yo tomé mi primera iglesia, yo salí al ministerio con 23 años. Al mes cumplí ciertamente, o en menos del mes cumplí los 24. Y recuerdo que llegué allá, mi pastor fue claro conmigo cuando yo salí al ministerio, fue porque yo quería predicar el evangelio, y él me dijo: necesito un hombre, pero no lo puedo ayudar financieramente, si tú quieres ir. Y yo tomé el reto. No iba a haber apoyo financiero, no iba a haber apoyo, no iba a haber sostén. Yo me iba a pagar todos los gastos. De hecho, fue lo que hice. Aún la mudanza, Lupita y yo la pagamos. Los billetes de transportación, nosotros los pagamos. Todo lo pagamos. Fuimos porque queríamos hacer la obra de Dios. Y llegamos allá, y yo recuerdo que cuando empecé a buscar trabajo, mi primer trabajo que vino a mi vida fue de un hombre, amén, que me contrató para vender ordenadores, computadoras personales. Y él me dijo estas palabras: yo no sé por qué te contrato, porque ni tienes coche, ni conoces a nadie, ni eres de aquí, y nunca has vendido. Todo está en contra, pero no sé por qué te contrato, pero te voy a contratar. Y me dio trabajo, me dio un salario. Lupita salió embarazada y me dio un coche. Fue algo tremendo. Fue una gracia de Dios sobre mi vida. A los 6 meses no vendí nada. Es mi triste historia de ventas. Y en lugar de echarme, este hombre me dice: te voy a cambiar. Yo sé que no sabes vender, te voy a cambiar. Y me cambió a asesoría, a atender clientes, a asesorar clientes y ayudarlos, capacitar personal y todo eso, que se me daba mejor. Y me aumentó el salario 3 veces y me siguió dando coche. Y me prestaba, y me decía: llama lo que quieras a tu tierra, no te voy a cobrar nada. Era una gracia de Dios sobre mi vida. Todo el mundo en el trabajo asombrado por lo que yo estaba viviendo. Doy gracias a Dios que Dios fue bueno en ese entonces. Pero lo que yo descubrí es esta escritura, Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Yo sabía que si Dios estaba de mi lado, Dios podía mover el corazón de la gente a favor mío. No por caprichos, sino porque me interesaba hacer la voluntad de Dios. Yo quiero decirte, esto es lo que Dios vio en Esdras. Dios vio a este hombre con un deseo. A Esdras se le dio autoridad como líder espiritual por el mismo rey Artajerjes.
Desde el versículo 11 hasta el versículo 26 del capítulo 7 de Esdras, hay unos versículos en especial que sobresalen y quiero leértelos. Versículo 14 de Esdras 7. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Versículo 21. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Versículo 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de su... ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Quiero que veas lo que está pasando aquí. Dios despierta un avivamiento. Dios despierta a su pueblo. Dios despierta a reyes gentiles, paganos, y Dios empieza a moverse. Pero aquí hay un hombre, Esdras, que es puesto como un líder espiritual porque él tiene un favor, amén, con el rey. Pero hay algo que sobresale en él. Y es que Esdras, en él resalta su diligencia por la palabra de Dios. Te he mencionado desde el principio la fe en la palabra de Dios, y el título de mi sermón es dar la palabra de Dios a otros. Esdras resalta su diligencia por la palabra de Dios. Vemos aquí en este libro de la Biblia a un hombre con una dedicación por la escritura. De hecho, nuestro texto, versículo 6, dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras no simplemente estuvo viviendo al día, no solamente buscaba hacer cosas, pero era diligente en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Preparó su vida para ese propósito y para ese tiempo. Qué tremendo es que en este tiempo Dios está buscando hombres, y Dios pueda encontrar hombres que diligentemente le busquen a través de su palabra. Esdras se preparó. Hablamos de un movimiento que Dios inicia aún en pecadores, en gente que no conoce a Jesús. Dios los está preparando ya, amén. Pero qué tremendo es que Dios pueda encontrar en medio de su pueblo hombres y mujeres que puedan buscar diligentemente en la ley de su Dios en esta tarde. Oh, es tremendo que Dios pueda encontrar hombres y mujeres que busquen diligentemente la palabra de Dios, que la puedan dar a otros. Quiero hablarte segundamente del otro ejemplo llamado Nehemías, porque es su contemporáneo. Esdras y Nehemías vinieron a formar un equipo en las manos de Dios. Y llevan adelante el plan que Dios tiene para ellos. Y el plan que Dios se había propuesto. Recuerda cómo comienza Esdras. Para cumplir la profecía que había dado 70 años atrás a través del profeta Jeremías, Dios despertó el espíritu de Ciro, Dios despertó el espíritu de gente dentro de su pueblo, y Dios comenzó a hacer esta obra. Esdras fue levantado como un líder espiritual, pero me llama mucho la atención que Nehemías fue levantado como un líder civil, un líder en medio del pueblo de Dios. Quizás no fue el líder espiritual, vamos a llamarlo así, pero fue un líder en otros aspectos de la vida, y eso es importante. Él tenía un trabajo que hacer, como Esdras. Nehemías tenía un trabajo que hacer. Esdras era edificar casa a Dios, es lo que leemos en los textos que hemos leído del libro de Esdras.
Pero Nehemías tiene otro trabajo, además de edificar la casa de Dios. En la antigüedad tienes que saber que las ciudades necesitaban estar protegidas, necesitaban estar amuralladas, porque vivían una continua guerra. Hasta el día de hoy tú sales aquí, a muchas ciudades y a muchos lugares de España, te encuentras unas fortalezas, unos castillos inmensos. Está la Alcazaba de Almería, amén, tú ves una fortaleza, amén, tú ves como si alguien intentaba invadirla, le iba a costar demasiado. La ciudad estaba protegida por muros, amén, a veces infranqueables. Así era la antigüedad. Las ciudades necesitaban estar protegidas. Y si tú recuerdas, cuando se los llevaron cautivos a los judíos, no solamente, amén, la casa de Dios fue destruida, toda la ciudad fue destruida, sus muros fueron derribados, quedó totalmente hecha una ruina. Ahora, Dios tiene que edificar su casa, pero su casa necesita protección. Su casa necesita muros que la protejan de los ataques del enemigo. Y esa es la intención que Dios tiene con Nehemías. Estoy hablando, amén, de una estrategia del cielo para la iglesia en este tiempo. Hombres como Esdras y hombres como Nehemías. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, escucha esto, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías recibe unas noticias que rompen su corazón. Escucha lo que sucede a Jerusalén y su corazón, amén, es roto, es conmovido de tal manera, amén, que él no queda allí estático, una actitud pasiva, indiferente. No, él hace algo muy tremendo. Dice: cuando escuché esas palabras, me senté y lloré, hice duelo, y amén, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es algo increíble lo que este hombre está haciendo. Busca el favor de Dios, empieza a clamar a Dios que algo suceda. Él empieza a clamar: Dios envía ayuda, Dios envía socorro. Pero sin darse cuenta, él estaba entrando en los planes del Dios del cielo. Dios está preparando, recuerda, Dios hizo despertar el espíritu de Ciro. Dios hizo despertar el espíritu de gente para que la casa de Dios fuera reconstruida y reedificada. Y ahora se necesitan que los muros sean reedificados. Y aquí está este hombre, y sigue el mismo patrón de Esdras. Tiene la oportunidad, como Esdras, de hablar con el rey Artajerjes. En el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 8, podemos leer cómo Nehemías habla con el rey Artajerjes. Pero entre lo que leímos hace un momento del capítulo 1 y lo que vamos a leer del capítulo 2, han pasado 5 meses. 5 meses han pasado. 5 meses que él ha buscado la mente de Dios. Él ha buscado el corazón de Dios. Él ha estado en ayuno y oración. Él está, amén, buscando el plan de Dios. Y mira lo que dice aquí el capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo.
No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos allí mismo y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Lo mismo que pasó con Esdras, halló gracia delante del rey. Dice, envíame a Judá. Ya no está hablando ayuda, envía ayuda. Ahora él se pone en primera persona y dice, envíame a mí, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y él empieza a narrar un plan. Es decir, no se quedó estático. Él empezó a hacer planes, buscar a Dios, empezó a hacer una estrategia. Él empezó a involucrarse en la obra de Dios. Dice, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que Dios hace exactamente lo mismo que con Esdras. El corazón del rey está en las manos del Señor y a lo que Él quiere lo hace inclinar. Quiero que veas que cuando tú te involucras en los planes de Dios, cosas empiezan a suceder. Ahora piensa conmigo, ¿por qué los muros? Esdras es la casa de Dios, Nehemías es los muros, porque él es claro que hace un énfasis en los muros. La razón de esto es porque no se puede edificar la casa de Dios si no hay antes una protección en contra de los enemigos. Sería en vano si no se levantan muros de protección. De hecho, cuando tú lees tanto a Nehemías como a Esdras y lees al profeta Zacarías, al profeta Ageo, que son los contemporáneos de Nehemías y de Esdras, tú vas a leer allí que la casa se edificó bajo muchas dificultades. El muro fue reconstruido con muchos problemas, no solo por lo material. El culto tardó casi 2 décadas en volverse a establecer. ¿Por qué? Porque eran continuamente amenazados, atacados, amén, continuamente eran intimidados, amén, el miedo, el temor, las palabras, amén, de los enemigos, para que cesasen la obra, para que parasen, para que no continuaran, amén, fue algo, amén, que vivieron en carne propia. Y cuando hablamos, amén, de los muros, estamos hablando de establecer una protección. Hay una gran necesidad de hermanos mayores en la iglesia. Hay una gran necesidad de hombres y mujeres que se conviertan en restauradores de muros. Hombres y mujeres que se conviertan en una protección de la casa de Dios, en una protección para los hermanos pequeños, en una protección para los nuevos conversos, en una protección para las familias que Dios está comenzando a traer. Pero se necesitan hombres que entiendan esto. En Isaías capítulo 58, versículo, amén, 9 al 14, viene esta escritura. Entonces invocarás, Isaías 58, 9, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, escucha,
edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios está hablando de una estrategia. Estamos hablando de que cuando Nehemías escuchó aquel reporte, su corazón no fue frío, indiferente y dijo que se busque en la vida cada uno. No. Su corazón fue roto, su corazón fue conmovido y comenzó a buscar a Dios con ayuno y oración. Déjame decirte, ayuno y oración son la imagen de levantar muros de protección en esta tarde. En Ezequiel 22:30 escribe estas palabras Ezequiel del Señor: busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Dios tiene una estrategia: edificar su casa, pero su casa tiene que estar protegida. La imagen de Esdras es la de un líder diligente en la palabra de Dios, diligente en la predicación, diligente en alimentar, diligente en dar la palabra a otros. Y Esdras es la imagen de un hombre, de una mujer que levanta el muro de protección para proteger la casa de Dios, la iglesia, los pequeños, las familias, los nuevos conversos. Te estoy hablando de que lo que está hablando es porque avivamiento no es otra cosa que dar la palabra a otros. Es compartir el evangelio con otros. Jesús fue claro y tomó a sus discípulos y les dio el Espíritu Santo, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, amén, dice, sopló sobre ellos y dijo, amén, recibid el Espíritu Santo, recibid el Espíritu, a quien remitiere los pecados les serán remitidos, a quien atares, amén, serán atados. Él habló, amén, de una dimensión espiritual, pero justo antes de partir el Señor les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Está hablando de que avivamiento tiene que ver con el dar la palabra a otros. Por eso hablamos de Esdras, diligente en la palabra de Dios, y hablamos de Nehemías, un hombre de ayuno y oración, un hombre que Dios, o hombres que Dios tuvo para el momento. Tuvo para la oportunidad que estaba viviendo. Hoy vivimos un tiempo excepcional, hoy vivimos un tiempo crucial en la historia humana. Y tú y yo podemos hacer oídos sordos, o tú y yo entender que Dios tiene un plan, tiene una estrategia. Y esa estrategia es dar la palabra de Dios a otros. Así que se necesitan estas dos cosas, y con esto quiero cerrar. Que la iglesia entienda y comprenda la estrategia de Dios. Dios va a llevar a cabo y está haciendo una obra grande. Dios está trayendo avivamiento. Dios está salvando gente. Más allá de nuestras propias estrategias humanas o nuestra propia sagacidad que tengamos como humanos. Amén. Pero más allá de lo humano, estamos hablando que Dios está trayendo un despertamiento. Crecimiento de iglesias, levantando obreros, pero se necesita en esta tarde esta necesidad. Hombres y mujeres, creyentes que se llenen y se preparen en la palabra de Dios. Lo único que cambia el corazón de la gente no es, amén, otra cosa más que la palabra de Dios. Lo único que hace libre es la palabra de Dios. Jesús le dijo a aquellos que habían creído en Él, amén, que permaneciesen en Él. Amén, ¿por qué? Porque si permanecéis en mí, amén, la palabra, la verdad os hará verdaderamente libres.
Es la verdad de Dios la que rompe cadenas. Es la verdad de Dios la que nos da la esperanza. Y la única esperanza que tiene España es esto. No hay otra manera. Podemos tener ideas, hacer muchas cosas, pero si no entendemos esta estrategia de Dios, nos va a pasar de noche la visitación y perderemos la oportunidad de Dios. Pero no podemos decir que Dios no tuvo una estrategia, porque Dios la tiene. Esdras era un hombre diligente en la ley, diligente en la palabra. Nehemías fue un hombre que el Señor conmovió su corazón. De eso se trata. Quien enseñe y quien, amén, busque y levante muro en esta tarde. El objetivo de Dios es levantar obreros. Dice Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos obreros. Esa es la estrategia del cielo. Necesitamos obreros que enseñen la palabra de Dios, que tengan una palabra viva en su corazón, en su espíritu, que se conviertan en vallado, que se conviertan en un muro para la gente que Dios está preparando. Este es el fin, esta es la estrategia de Dios en esta tarde. Yo quiero animarte para que tú entiendas que hablamos de una visitación del cielo, de un derramamiento del Espíritu Santo para este tiempo, pero es tiempo de buscarle a Él. Si tú puedes comprender esto, te animo en esta noche, te animo a que te prepares, te animo a que busques diligentemente, te prepares. Es tiempo de iluminar, no con nuestra propia luz o nuestra propia fuerza. Es tiempo de dar la palabra de Dios a otros. Es tiempo de compartir. Es tiempo, podemos ser un Esdras o un Nehemías. Podemos ser una bendición, porque avivamiento es un despertar de Dios en la gente. Tú y yo podemos tener muchas estrategias, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Necesitamos esto en nuestras vidas, que Dios se involucre. Este es avivamiento, dar la palabra a otros. Aleluya. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios en esta noche. Yo quiero retar a los creyentes, quiero retar a la iglesia, quiero retar a los que me han escuchado, amén, a que tomes en serio esto que estoy predicando, porque estamos hablando de dar la palabra a otros. Quizás tú eres un hombre que a lo mejor nunca te imaginaste ser parte del reino de Dios. Créeme, yo nunca me lo imaginé. Hay gente que ha crecido en las iglesias, ha nacido en las iglesias, ha crecido en las iglesias. Sus padres se salvaron y sus padres los llevaron quizás pequeños, o sus padres se conocieron en la iglesia y han crecido en la iglesia toda su vida. Pero tienen que entender que es Dios el que está trayendo este despertar. Nehemías, el libro de Esdras comienza así. Dios trajo un despertamiento. Dios despertó el espíritu de un rey pagano. Dios despertó el espíritu del pueblo de Dios, porque era tiempo. La cautividad había terminado. Era tiempo de avivamiento. Era tiempo de buscar a Dios. Y necesitamos hombres. Si tú has crecido en la iglesia y no eres un pecador, no eres un asaltante, no eres un drogadicto, pero Dios llegó a tu vida o llegó a la vida de tus padres, es para este tiempo. Yo quiero animar a hombres y mujeres como Esdras y Nehemías, poner su corazón en la línea. Esdras fue un líder espiritual. Nehemías fue un líder quizás amén en lo civil, pero
fueron hombres que causaron un impacto. Uno diligente en la palabra, el otro levantando un muro de protección. Ambas cosas son importantes en el reino de Dios. Yo quiero animar a hombres y mujeres en la iglesia a levantar sus vidas para Dios. Necesitamos dar la palabra de Dios a otros. Necesitamos que Dios nos ayude. Si tú estás escuchando estas palabras, quiero pedirte que oremos. Necesitamos un despertar y necesitamos que Dios nos dé este corazón. Necesitamos urgentemente que Dios nos dé esta calidad, esta respuesta que tuvo Esdras, esta respuesta que tuvo Nehemías, porque el tiempo es ahora, no lo podemos desperdiciar. España necesita hombres y mujeres así, el mundo necesita hombres y mujeres así. Vamos a orar en esta tarde. Pídele a Dios que te dé esta convicción y que te dé este corazón. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por todos aquellos que están, mi Dios, escuchando estas palabras. Oro, Dios, que tú traigas un despertar. Despierta el espíritu, levanta a hombres y mujeres, despierta a hombres como Esdras y Nehemías, Señor, que fueron claves en un despertar glorioso, en un tiempo crucial de la historia de tu obra, Señor, de tu pueblo. Así hoy, Señor, oh Dios, estamos en la antesala, Señor, de la venida tuya, del arrebatamiento, del rapto de tu iglesia, Señor. Dios, los tiempos y las señales nos gritan a alta voz que tu venida se acerca. Dios, prepara nuestros corazones, que no nos conformemos a cosas vanas, que haya en esta noche, Dios, una revelación, un despertar en el corazón nuestro para responder con diligencia, Dios, en la búsqueda de tu palabra, en la ley divina, y haya un corazón por el necesitado para levantar como Nehemías muros de protección, Señor. Levanto una iglesia gloriosa en este tiempo y gracias, Dios, por todo lo que vas a hacer en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Sharanda Rama Mama Shanda Rama Mama Shanda. Oh, Sharanda Rebo Bobo Shende Rebo Bobo Shaya. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios.